Los saludamos, amigas y amigos, y hoy vamos a decir que aunque el día de la grabación no coincide con el día de la emisión, sí estamos grabando en el Día Mundial de la Estadística, y ese es el tema que con mi invitada, la excelente funcionaria del INEC, Olga Araya, que es una visitante de este programa con una cierta frecuencia, porque las cosas que ella y el INEC hacen, sobre todo sobre estadísticas de población, son importantísimas, y incluso el mensaje que el sitio del INEC habla, y no lo voy a decir correctamente, pero que habla de que la historia está en los datos o algo así. Y sí, así es. Bienvenida de nuevo, Olga, y cuéntenos de este monumental acervo que es las estadísticas y la prospección cantonal. Bueno, primero que nada, don Juan, muchísimas gracias. Siempre es un honor y un placer estar en su programa. Y efectivamente, la Unidad de Estadísticas Demográficas es la encargada de la elaboración de las estimaciones y proyecciones de población. Tal vez antes contarle un poco a su estimable público que las estimaciones y proyecciones de población lo que me dan es el cálculo de la magnitud y de la estructura de la población. Magnitud, cuántas personas, y estructura, cómo se comportan por sexo y por grupos de edades. No solo en el pasado, en el presente, sino que con base en los componentes demográficos del cambio de la población, que son la fecundidad, la mortalidad y la migración, podemos hacer una estimación del futuro. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poco de lo que fue el cálculo de las estimaciones y proyecciones de población, que de cariño le decimos la CPP, a nivel subnacional. Debemos recordar antes un hito histórico, ¿verdad?, que presentamos en el cálculo de la población nacional, y fue que en el 2044 Costa Rica llega al máximo de población, con un poco más de 5.400.000 personas. A partir del 2044, Costa Rica decrece. Pero siempre es importante también explicar que se parte de una población base. Esta población base es la que se concilia con el pasado, es la que me va a determinar cómo es el comportamiento del futuro, en conjunto con el comportamiento futuro de la mortalidad, la fecundidad y la migración, que también se analiza desde el pasado. Entonces, tenemos una población base, que en este caso es el 2022, y tenemos un periodo de estimaciones. Para las proyecciones nacionales, este periodo abarca de 1950 al 2021. Y para las proyecciones subnacionales, es decir, por provincia, cantón, distrito, por regiones de planificación, cubre el periodo del 2000 al 2050. Qué bueno que también está distrito, porque en algunos casos, para cercano a mí, yo lo uso como dato casi siempre, el primer cantón que recorre el autobús en las mañanas cuando salgo de Heredia es San Pablo de Heredia. Ajá. Que si tiene 2 distritos es mucho, pero también está por allá naturalmente Talamanca, que no sé cuántos distritos tiene, pero que es muy extenso, o el caso obvio que era el viejo cantón de San Carlos, que se llenó de futuros cantones, yo estoy seguro que los Chiles y un montón de otros cantones actuales eran parte del cantón de San Carlos. Así es. Y no solo eso, o sea, es porque se necesita tener cálculos de población a los niveles más pequeños de la división territorial administrativa, porque así podemos calcular indicadores con mayor precisión,
¿verdad? Podemos hablar no solo del Cantón de San Pablo, que usted acaba de mencionar, o del Cantón de Santo Domingo, sino que podemos hablar de los distritos y podemos atender de forma más puntual las necesidades a nivel de distrito. Entonces le decía, tenemos esos dos periodos. ¿Por qué en las subnacionales es menor el periodo? Y esto es por la incertidumbre. Conforme nosotros vamos desagregando la población, hay mayor incertidumbre, porque las fuentes de datos se vuelven más complejas, se vuelven menos completas, ¿verdad? No es lo mismo tener yo una población migrante a nivel nacional que tenerla a nivel de provincia o a nivel de cantón o incluso a nivel de distrito. Entonces también es importante informar al público en general que las estimaciones se hacen por la metodología de los componentes demográficos hasta a nivel de cantón. ¿Cómo obtenemos la población a nivel de distrito? La obtenemos buscando una estructura madre, una estructura relativa, que también sale de las fuentes de datos que ya tenemos. Sale de una estructura del padrón, sale de una estructura del censo, sale de estructura de los nacimientos, de las defunciones, de diferentes formas. En este caso, la estructura relativa se obtuvo gracias a la estructura que nos dio el Censo de Población Ajustado, elaborado por el INEC, y el Censo de Población Ajustado por el doctor Luis Rosero Bixby, que en esto colaboró con la institución. Mi admirado exdirector del CCP y profesor suyo cuando usted fue parte del posgrado que teníamos en alguna época y que recuerdo con gran cariño. Gracias. Sí, el doctor Rosero Bixby fue quien nos ayudó con ese ajuste. Entonces, teníamos 2 cálculos de población provenientes del censo y además de eso teníamos una estructura relativa también del padrón electoral. Hablemos de eso y sus consecuencias en el siguiente segmento, por favor, doña Olga. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. En días de posverdad, mejor saber de fuentes de información creíbles. Lo que podemos considerar fuentes creíbles de información es porque cumplen con el criterio de ser imparciales y basarse en evidencia sólida. Imparciales porque a pesar de los vaivenes de la política, estas fuentes sostienen datos que aportan criterio apolítico para la toma de decisiones. Basados en evidencia, es decir, que existen pruebas y validaciones que confirman la información que es dada por estas fuentes creíbles. Costa Rica tiene fuentes creíbles. Somos un país con credibilidad y lo somos única y exclusivamente porque tenemos datos creíbles e instituciones generadoras de esos datos, como el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Gracias a esos datos podemos decir a ciencia cierta que aumentó o que bajó el empleo, que la economía crece o por el contrario que decrece. Lo podemos hacer porque hay datos creíbles. Pero ¿qué pasa cuando esos datos imparciales no le gustan, digamos, a un presidente? En buena teoría debería asumir los datos y hacer la gestión pública que corresponda, pero no desacreditar el dato. En agosto pasado sucedió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales tras recibir un dato de empleo desfavorable a su administración. Las razones del despido se debatieron, pero la imparcialidad de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos quedó debilitada. En tiempos de posverdad es de esperar que se debilite a quienes tienen datos verídicos y comprobables. Por tanto, es importante hacerse la pregunta, ¿usted alimenta su criterio con datos creíbles? Apunte los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una de las instancias responsables de generar datos creíbles en Costa Rica. Continuamos
enterándonos de la población, y ese descubrimiento le está sacando de la bolsa de maravillas que tiene doña Olga Araya. Gracias, don Juan. También creo que es importante hacer una diferenciación entre el cálculo que salió por provincia, cantón y distrito, producto de la estimación de población y vivienda 2022. Este fue un cálculo puntual, ¿verdad? Si bien es cierto, sí es una estimación demográfica, es un cálculo puntual. Contrario a la población base del 2022, que también es una estimación demográfica, pero cubre todo el periodo desde el 2000 hasta el 2022. Además, la estimación de población que se hizo y vivienda, de población y vivienda, producto del censo de 2022, se hizo para un momento dado, o sea, solo para el 2022. Mientras que la población base de la CPP cubre todo un periodo, hace una conciliación demográfica entre las diferentes fuentes. Porque ¿qué es lo que hacemos? Nos tenemos que ir devolviendo en el tiempo, pero tenemos que coincidir con los datos censales de anteriores. O sea, tenemos que coincidir con el 2011, con el 2000, con el 1984 y así para atrás. Entonces, es una gran diferencia, y de ahí que la población oficial que da el INEC para el 2022 ya deja de ser esta estimación de población y vivienda que se dio en el 2023, y es esta la de las estimaciones y proyecciones de población. Este es el dato oficial. Este es el dato que concilió todo el periodo y es el que me da una mejor aproximación según el comportamiento del pasado de lo que es la población del 2022. Qué espléndido trabajo, pero de haber sido laboriosísimo, ¿no? Sí, fue muy laborioso. De hecho, manejamos muchísimos modelos, trabajamos mucho, porque de hecho en la metodología que utilizamos en el 2011 no se pudo aplicar tal cual, porque la fecundidad ha bajado tanto, ¿verdad? Ha llegado a niveles tan bajos que ahorita estamos en 1,26 hijos e hijas por mujer, que estos modelos llegaban a dar una fecundidad negativa, ¿verdad? O sea, decían, va a seguir bajando y bajando y bajando y vamos a estar en un negativo. Japón y Corea. Exactamente. Entonces, en este tipo de análisis y de metodologías tuvimos que hacer una serie de modificaciones, muchas pruebas para ver cuál era el mejor punto de inicio, hasta dónde debía llegar la fecundidad. Y hablo de la fecundidad porque es el componente más volátil en el cambio, ¿verdad? La mortalidad, pues esperemos que no vuelva el país a sufrir una pandemia como la que sufrió. Pero la fecundidad sí, o sea, tenemos un supuesto y es que la fecundidad va a seguir disminuyendo hasta 1,1, después se va a recuperar levemente hasta 1,3 y ahí se va a quedar constante. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la ventaja? Que estamos monitoreando, estamos analizando para ver si estos supuestos se siguen cumpliendo. Y en el momento en el que el supuesto ya no se cumple, pues habrá que hacer nuevamente hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Porque también es importante aclarar que los datos observados, o sea, para el periodo de estimación, no se incluyó el periodo de pandemia. O sea, tenemos datos hasta el 2019, o sea, los prepandémicos. Porque si le poníamos al modelo ese aumento tan terrible que tuvimos en el periodo pandémico, particularmente en el 2021, de ahí el modelo nos iba a desaparecer más rápido de lo que realmente iba a ser. Ya entrando un poco en los resultados, ¿verdad? Lo importante de esta publicación, de estos cálculos, como usted bien lo decía, es que tenemos poblaciones a nivel de provincia, de cantón y de distrito. Entonces tenemos los cantones los más poblados y los menos poblados, ¿verdad? Entonces, para el 2025, el año en el que estamos, tenemos que los cantones más poblados son San José, Alajuela, Desamparados, San Carlos y Cartago, ¿verdad? Entonces tenemos 3 cantones de la provincia de San José, 1 de la Alajuela y 1 de Cartago. Por su parte, los menos poblados son Monteverde, Ojancha, Turruares, San Mateo y Dota. Esto para el 2025.
Curiosamente, en la región chorotega hay buen número de ellos, ¿verdad? Así es. Y ya para el 2050, San José deja de ser el cantón más poblado y pasa a ser Alajuela. Qué ¿Verdad? interesante. Entonces, claro, es muy interesante porque esto debe prever el asunto de la demanda de vivienda, la demanda de servicios de salud, ¿verdad? O sea, ojalá y que los gobiernos locales tomen en cuenta estos cambios en la población para tomar previsiones de los servicios y necesidades de su población. Bueno, y por lo que sabemos en general, el futuro cantón más poblado, Alajuela, no tiene tantas inundaciones como, como algunos otros. Como algunos otros, sí, señor. También tenemos un indicador muy interesante, que es el índice de envejecimiento. Este indicador lo que me dice es cuántas personas de 65 años y más por cada 100 personas menores de 15 años. ¿Verdad? Ya no es solo el más poblado, porque ese más poblado puede ser de gente joven, de gente adulta mayor, etc. Sino que ya es esta relación entre las dos poblaciones que se consideran dependientes. O sea, los menores de 15 y los de 65 años y más. Son las dos poblaciones dependientes. Este índice hace una relación en la población de cada uno de los cantones. Sí, para usar mis manos, esta era la pirámide poblacional, se está haciendo así. Correcto. Y este pedazo y este pedazo son los que usted está tomando en cuenta. Exactamente. O sea, es la base de la pirámide y la cúspide de la pirámide. De eso hablaremos en el siguiente segmento una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos sabiendo qué va a pasar y usted nos iba a referir esta relación entre yo y mis coetáneos, los ancianos, y los niños, que ya casi no hay. No es que casi no hay, es que casi no va a haber. Exactamente, o sea, cada vez tenemos una población disminuida. Entonces le decía que este índice hace esa relación entre los dos extremos de la población que tiene la pirámide. Y tenemos que San Mateo en el 2000 era el cantón con el mayor índice de envejecimiento. Tenía 29 personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15. O sea, todavía había menos población adulta mayor que la población joven. Para el 2025, quien lidera este indicador es Montes de Oca. Montes de Oca ahora presenta 121 personas de 65 años y más por cada 100 personas de 15 años y más. O sea, ya vemos una relación donde tenemos más población adulta que población joven, que población en niñez y adolescencia. Y este comportamiento 25 años después, o sea, en el 2050, que realmente es poco tiempo, ¿verdad? Para que el país realmente tome las medidas y los gobiernos locales tomen las previsiones necesarias, este indicador se va a más que triplicar. Va a pasar a 400 personas de 65 años y más por cada 100 personas menores de 15. ¿Para el país o para Montes de Oca? Para Montes de Oca. ¿Verdad? Entonces, en este top 5 de los cantones con mayor índice de envejecimiento, tenemos a Montes de Oca en el primer lugar, tenemos a San José, a San Mateo, a Santo Domingo de Heredia y tenemos a Tibás. Esto actualmente en el 2025. Para el 2050, Montes de Oca y San José siguen estando en primero y segundo lugar. En el tercero pasa a ser Belén, en el cuarto Pérez Celedón y en el quinto Santo Domingo. ¿Verdad? Entonces sí es importante tomar en cuenta ese tipo de envejecimiento que va a tener la población para que se tomen las previsiones necesarias con respecto a lo que cada uno de los cantones y de los distritos así lo puedan atender.
También hemos hablado de esperanza de vida, es una de las grandes innovaciones que tiene este nuevo cálculo. Antes estaban, las del 2011, llegaban hasta 75 años y más, pero producto de este envejecimiento de la población, hicimos todo un esfuerzo para que el último grupo fuera de 90 años y más. ¡Qué bien! Sí, estamos muy orgullosos de haber logrado este. Tenemos tablas de vida y mortalidad, antes solo teníamos para Costa Rica, a nivel nacional, ahora las tenemos a nivel de provincia. Entonces podemos diferenciar, por ejemplo, las esperanzas de vida al nacer por cada provincia. Heredia se sitúa como la mejor provincia en esperanza de vida al nacer, tanto para hombres como para mujeres. Es una esperanza, son tablas de vida por edades simples, entonces yo me puedo fijar mi edad actual y me voy a la tabla del 2025 y veo esa edad y veo cuántos años en promedio podría yo sobrevivir. Tenemos muchos indicadores, tenemos un kit de cuadros muy completo que es estático, pero que las personas lo pueden bajar y pueden obtener toda la información. Tenemos paneles interactivos para cada una de las provincias, donde la persona puede escoger la edad, el sexo, los años, y estamos trabajando pues en otras innovaciones como aplicativos en R que sean totalmente dinámicos, o en Power BI, que Por también cierto, es ahora. R es un lenguaje de cálculo que los estudiantes ahora saben y que este profesor no conoce. Sí, es una programación en R, ¿verdad? O sea, para los que Por tenemos cierto, un poco... el sitio es www.inec.go.cr, ¿correcto? Sí, ¿verdad? señor, es y correcto. ahí hay que entrar ¿a dónde? Ahí entra, en el menú principal, entramos al apartado de población y dentro de población a estimaciones y proyecciones de población. Pues permítame, sin hacer bulla, aplaudir a usted y a su equipo. Muchas Pero gracias. estoy seguro de, conociéndola a usted, sé que usted se ha echado al hombro un enorme esfuerzo y los contactos de ustedes, porque estoy seguro que mis buenos amigos del CCP han apoyado con el entusiasmo y el profesionalismo que ellos siempre presentan y el hecho de que nuestro costarricense ecuatoriano, Rosero Bisby, que aunque se jubiló, no deja de trabajar. Así es. Y más bien, muchas gracias, don Juan, porque eso también me da oportunidad de agradecer al Centro Centroamericano de Población a través del doctor Gilbert Brenes, ¿verdad? Y de don Jorge Barquero como director del CCP, todo el apoyo que le dieron a mi equipo. Y como usted dice, o sea, sí, fue un trabajo en equipo definitivamente. Nos queda un minuto, si quiere alguna última reflexión. Bueno, tal vez recordarle a quienes nos escuchan que Costa Rica está en un proceso de envejecimiento. Esto quiere decir que la fecundidad ha bajado y que la esperanza de vida ha aumentado. Que tenemos que pensar en calidad de vida para nuestros adultos mayores, a nuestras autoridades locales, pensar que tenemos que trabajar en la infraestructura, en centros recreativos o en centros de atención para nuestro personal, para nuestras personas de 65 años y más. Pero déjeme decir que los adultos mayores yo en un año y algo más tendré 80, estamos todavía pochotones y entonces esa idea de que nos tienen que poner a bailar y que nos tienen que llevar de la manita y no dejarnos hacer cosas, creo que no es, creo que los adultos mayores estamos para trabajar. Para dar más, vea el cambio que se dio ahora con el ícono de adulto mayor. Ya se quitó aquella persona agachadita con un bastón y ahora dice 65 y más. Porque justamente eso ha cambiado. Esa visión de adulto mayor como una persona que ya no puede dar, que ya no va a producir. Claro que sí, hacia eso vamos y esa es la idea. Pero tenemos que pensar en calidad de vida también. Pues a las amigas y amigas les decimos con gran entusiasmo que
los impuestos que se pagan en el INEC funcionan y quédense con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, doña Olga. Muchísimas gracias a usted, don Juan.